Buenas noches, jóvenes. Eh, Vamos a proseguir haciendo análisis de la línea del tiempo en la historia boliviana. Hemos ya analizado el momento en que se genera la república, la nueva república a partir de la Asamblea Deliberante de 1825 y que en un 6 de agosto justamente finaliza con este magno acontecimiento que es la creación de la nación boliviana. A partir de allí van a haber una serie de sucesos que van a culminar con un episodio importantísimo en la historia boliviana, que es la consolidación de la República a partir del surgimiento de un gran liderazgo, quizás uno de los mejores presidentes que tuvo Bolivia, que es Andrés de Santa Cruz. Por lo tanto, vamos a compartir pantalla. Espérenme un segundo. Vamos a compartir pantalla y vamos a analizar justamente este episodio de la historia boliviana. La consolidación de la República. Consolidar significa hacer algo sólido. Hay un momento específico en la historia boliviana en el que las situaciones que han sido generadas a partir del primer inicio de los movimientos independentistas llevaron a Bolivia a un momento en el que estaba realmente lastimada. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un breve antecedente de la independencia de Bolivia y vamos a ver la situación del país al momento de nacer a la vida como república. Momento, no memento, momento. Vamos a retrotraernos entonces a lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que es la Asamblea Deliberante de 1825, en la que representantes de las 5 provincias del Alto Perú se reúnen en Sucre, en Charcas en ese momento, a convocatoria de Antonio José de Sucre, para definir el destino del Alto Perú. Recuerden que son 3 las opciones presentadas. O Bolivia se anexa al Perú, o Bolivia se anexa a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es Argentina, o Bolivia va sola en su proceso de independencia total de manera soberana. También recordemos que surge la figura de Casimiro Lañeta, un oligarca minero deseoso de ambición tremenda para obtener el poder a partir de la presidencia de la República y entendía que era mucho más fácil si Bolivia iba sola y no anexada a ninguna de las dos potencias en ese momento, al Perú o la Argentina, por cuanto su capacidad de llegar al poder mermaría, disminuiría de una manera notoria. Por lo tanto, manipula a Simón Bolívar sobre todo y definen una situación por la independencia de Bolivia para generar la República de Bolivia. Bolivia nace con estos símbolos patrios. La primera bandera, la de 1825, en tonos verde y rojo, verde, con la franja central más ancha y con 5 estrellas que representan justamente las 5 provincias del Alto Perú: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Sucre. Y el escudo era una sola estrella rodeada del olivo y el laurel, una sola estrella que representa justamente la unidad en torno de las 5 provincias en torno a la reciente República de Bolivia. Este escudo solamente va a durar un año, ya que en 1826 Antonio José de Sucre lo cambia a esta nueva bandera, amarillo, rojo y verde, para definir los significados de los 3 colores. Esta bandera no tenía un significado real. A esta segunda ya se le da, ¿no? El amarillo, que era la riqueza mineral, el oro sobre todo, el rojo, la sangre derramada por nuestros héroes en el proceso de independencia, y el verde, que representa justamente la parte de los llanos, de las llanuras y de los valles, con todo el verdor de la vegetación. Aquí es importante destacar el escudo boliviano, este de aquí abajo, en el que hay 2 ninfas que sostienen el membrete de la República Boliviana, de Bolivia, que representan al mar, las ninfas del mar. Estas 2 damas dan testimonio de que Bolivia al nacer tenía una costa soberana, si no estuvieran aquí en el escudo. Y a partir de 1851 hasta nuestros días, los colores cambian de lugar, una cuestión de armonía de colores. El rojo con el verde no genera esa armonía de colores, cambia a esta forma, y el escudo que conservamos hasta nuestros días. Este es el territorio que tenía Bolivia al nacer. Hablamos de más de 2.363.000 kilómetros cuadrados, más
del doble de lo que tenemos ahora. Hoy en este momento tenemos 1.095.000 kilómetros cuadrados. En ese tiempo gozábamos de soberanía sobre el territorio del Acre brasilero y peruano, toda esta parte de acá, otro pedazo de Mato Grosso por acá, el litoral marítimo y todo lo que es el Chaco boreal, esta parte de aquí abajo. Eso hacían más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Además de eso, no estamos contando a Tarija, que recién unos años más tarde, en un cabildo, aceptan pertenecer a Bolivia y no a la Argentina en votación de cabildo, ¿no? Eso demuestra justamente el valor que tenía Bolivia en un momento determinado. Pero Bolivia al momento de nacer presentaba un cuadro muy crítico, muy grave. Recuerdan ustedes que habían pasado 15 años de guerra por la independencia y obviamente las guerras derivan en una situación de destrucción y de muerte. Y no era Bolivia alejada de esa realidad. Casi el 80% de los varones que lucharon en las guerras de independencia en toda América, tanto del bando de los españoles como del bando de los republicanos, casi el 80% de los varones fallecieron en las guerras de la independencia. Por lo tanto, la mano de obra, todo aquello que constituía el empuje al desarrollo, en una visión totalmente sesgada hacia el machismo, dado el momento específico del que estamos hablando, era una cuestión muy crítica, ¿no? De hecho, se tuvo que echar mano a la mano de obra, valga la redundancia, de las mujeres para empezar este proceso de reconstrucción de la República. Destrucción y muerte entonces era lo que teníamos nosotros para esa época. Fíjense, nuestra economía para 1826. Había que reconstruir las principales ciudades de la nueva república destruidas por las guerras de independencia. Las arcas estatales estaban vacías, ¿no? No había dinero, no había plata en las arcas estatales, en el Tesoro General de la República no tenía con qué generar algún tipo de trabajo para recuperar la economía boliviana. Todo el aparato productivo estaba paralizado, la minería sin actividad, los campos estaban eh, destruidos por la misma guerra, quemados. Había que hacer mucho para volver la tierra fértil nuevamente y obviamente el tema de la mano de obra. Además de que Bolivia cayó nuevamente en la misma historia de ser un país monoproductor, la plata en ese momento. Lo único que producía como para generar valor y poder reconstruirse era la plata. Y un país totalmente desvinculado, no solamente de Bolivia hacia el resto de los países vecinos, sino dentro del mismo país. No teníamos conexión ni con La Paz, desde aquí de Santa Cruz, ni Cochabamba, apenas unos caminos de herradura para unir hasta Cochabamba y eventualmente hacia la zona del Beni, pero no había más. Desde el punto de vista político era totalmente inestable. Aquí vamos a ver que va a aparecer una figura fundamental en la historia boliviana, que es la figura del caudillo. Alcides Arguedas retrata en un libro que se llama El caudillo bárbaro, Los caudillos bárbaros, nítidamente cuál es la realidad que enfrenta Bolivia. A partir del inicio de la República Boliviana, todos estos militares que participaron de una u otra forma en la guerra por la independencia, se consideraban con el derecho hasta divino de ser parte de la estructura de poder en el país, ¿no? Ellos habían hecho su gran sacrificio por la independencia americana, por lo que lo mínimo que esperaban es ser presidente de la República. Por lo tanto, como todo el mundo quería hacer, se genera una pugna de poderes, ¿no? Una puja permanente para ver quién llega al poder nacional. Entonces, había que cambiar también el sistema de gobierno impuesto por Bolívar, que apuntaba más hacia un principado desde el punto de vista europeo que de una república como la que se esperaba a partir de los cambios que se generaban en el mundo. Además que nos veíamos permanentemente amenazados por intereses foráneos. Perú y Chile básicamente hicieron una guerra permanente en principio a la independencia boliviana y después a todos los vestigios que tuviésemos los bolivianos de generar un mínimo de desarrollo o de integración con otros países, como lo vamos a ver más adelante. Socialmente era un desastre, la población boliviana mayoritariamente era indígena, y ese hecho de ser indígena originario generaba unos niveles muy altos de pobreza. La población indígena, por una cuestión hasta cultural, obviamente producida por el avasallamiento de los blancos españoles, culturalmente ellos eran pobres, los indígenas son pobres.
Por lo tanto, había altas tasas de analfabetismo, ausencia de servicios básicos, ¿no? Agua potable, drenaje para los servicios de alcantarilla. No teníamos servicios hospitalarios, ni mucho menos infraestructura escolar, aunque tanto los servicios hospitalarios como la infraestructura escolar solamente beneficiaba a algunos sectores privilegiados de la sociedad americana de esa época, aún así no existían. Por lo tanto, urgía la aparición de alguien que pusiera orden en este caos. Y este es Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que es el primer presidente mestizo de la historia boliviana. Todos los presidentes que tuvimos antes de Andrés de Santa Cruz, Bolívar, Sucre, José Miguel de Velasco, Pedro Blanco, todos ellos eran criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en América, pero al final de cuentas eran blancos españoles. Este es el primer mestizo. La madre de Andrés de Santa Cruz, pese a que el padre era español, la madre era de un pueblito que se llama Guarinas, a orillas del lago Titicaca, de origen aymara. E inclusive se decía que la familia de la madre de Andrés de Santa Cruz tenía cierta descendencia de los incas, de los emperadores incas de años anteriores. Andrés de Santa Cruz era una persona con mucha visión política. Él entendía y lo entendía claramente que el poder de las naciones surgían a partir de la unidad interna y las alianzas exteriores con los países vecinos. Era un gran militar, venció muchas batallas, por lo que era muy respetado en los círculos nacionales como en los países vecinos. Era muy respetado. No voy a leerles todo lo que hizo Andrés de Santa Cruz, es inmenso, es largo. Esto solamente es un resumen muy corto que lo van a poder leer ustedes, pero lo resumo en tres cosas por demás importantes. La reactivación de la economía nacional con una fuerte inversión, algunos empréstitos que se generaron, fuerte inversión en la minería, entendiendo que la plata era lo único que de inmediato podría ayudarnos a recuperar nuestra riqueza para poder generar un país. Generar un país significa hacerlo funcional, es decir, que funcione, que sea efectivo y sea eficiente. Además de eso, aplicó todo un conjunto de códigos, los códigos napoleónicos, que modernizaron el sistema administrativo nacional, ¿no? Tanto los códigos administrativos, penales, de comercio, los códigos de justicia, todo el cuerpo de leyes necesarias para que este país funcione, los adaptó de lo que era la modernidad de la época, que eran los códigos napoleónicos que se implantaron en Europa no hacía más de 20 años atrás. Eso le dio un gran impulso social y un gran impulso para afianzar la superestructura nacional. Modificó el sistema del bancario, inyectó capitales en la banca para generar y socializar los créditos para que empiecen a funcionar de la misma manera el sistema agrícola nacional que nos provea de la alimentación mínima para funcionar. Y un punto muy importante, hizo una fuerte inversión en la habilitación de los puertos sobre el litoral marítimo boliviano. Esto va a ser importante por cuanto los chilenos van a empezar a entender el peligro que puede significar Bolivia para los intereses particulares de Chile, entendiendo que Chile es un país que tiene una visión geopolítica de dominación. Chile necesita dominar, necesita que su territorio, que era muy pequeño, crezca. Y la única forma de crecer era ocupando espacio argentino, que era muy complicado porque estaba la cordillera de los Andes de por medio, o quitándonos el litoral marítimo, que era solamente una extensión más a lo que era la franja de territorio propio de Chile. Modificó el sistema del ejército, lo hizo mucho más moderno, contrató militares de otros países para capacitar al personal militar boliviano e hizo de nuestro ejército uno de los más poderosos de América Latina. Bolivia, para la época en que Andrés de Santa Cruz, finales de los años 30, pero de los años 20, para que Santa Cruz, para que Bolivia, perdón, haya mantenido un lugar, un sitial preferente en el concierto de países americanos. Bolivia era un país muy moderno, muy importante y fuerte. Además de que Santa Cruz tenía una visión, lo mismo que Simón Bolívar en su momento, Santa Cruz tuvo la enorme visión, por cuanto él había nacido en la misma frontera entre Perú y Bolivia y había sido presidente previamente de Bolivia antes de ser presidente del Perú.
había sido presidente del Perú antes de ser presidente de Bolivia. Él tenía una visión que era hacer de estos dos países una sola nación. Entendía que había una cultura en común, habían rasgos de lenguaje, de religión muy similares, por lo tanto, bien podría hacerse una sola nación a partir del entendimiento de ambas partes y hacer una sola nación en igualdad de condiciones, tanto el Perú como Bolivia en una confederación. Una confederación es un lugar en el que, un espacio físico en el que conviven dos naciones en igualdad de condiciones. Y esta visión era compartida por Agustín Gamarra, pero desde otro punto de vista. Él también quería que los dos formen un solo país, pero Gamarra, peruanista acérrimo, muy fanático del peruanismo, entendía que la única forma de que los dos países estén juntos es si Bolivia se sometía a los intereses del Perú, que Bolivia como tal desaparecería y se anexara al Perú, no como Santa Cruz, que quería que Bolivia se integrara, una cuestión de integración, se integrara con el Perú, no anexar. Anexar es dominación. Yo domino al otro, Perú domina a Bolivia. Esta es la bandera de la Confederación, que lastimosamente solamente duró 3 años. Este era el territorio del Perú, la gran nación de la Confederación Perú-Boliviana. Perú del Norte, con su capital en Lima, Perú Central, con su capital en Tacna, y Perú y el Alto Perú, o Perú del Sur, o Bolivia, y en este caso, perdón, con la capital en La Paz. 8 millones de kilómetros cuadrados. Fíjense el tamaño del territorio que hemos tenido y el poder que podríamos haber asumido a partir de esta territorialidad. Como presidente de la Confederación Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz hizo todo esto y muchísimo más. Destaco lo más importante, hizo un censo. Solamente a partir de la generación de un censo se puede destinar y definir cuál es la forma en que se van a distribuir las riquezas de un país. Un censo me va a decir cuántos habitantes tengo, me va a decir qué hace cada uno de esos habitantes, a qué se dedican, cómo viven, ¿no? Y cuál es el tipo de sociedad que pretenden. Esto lo hace un censo. Un censo obligatoriamente tiene que hacerse cada 10 años, porque es el ciclo en el cual se dan las transformaciones que pueden ser motivo para desviar o cambiar o readecuar las políticas de un país. Hizo un censo, importantísimo. Aquí en Bolivia nos toca este año un censo, no se hagan la burla a ustedes y demanden el censo que les toca este año. Reguló el comercio, mejoró la relación con los otros países para generar un comercio mucho más ágil. El tema de la industria agrícola se amplió y generó mucho dinamismo en el comercio y sobre todo en la alimentación, y mejoró la Biblioteca Nacional. Esto indica justamente el empuje que le dio al tema cultural. Hizo muchísimo más que eso, sí. Ahora, esta situación, evidentemente, y es lo que anticipé anteriormente, fue motivo para que tanto el Perú, perdón, tanto Chile como Argentina, nuestros vecinos más inmediatos, Brasil estaba en otra todavía, Brasil era Portugal en ese momento, todo el reinado portugués por las invasiones españolas se había trasladado, perdón, por las invasiones napoleónicas se había trasladado al Brasil, o sea que no implicaba ningún problema, ninguna preocupación el Brasil, pero sí Argentina y Chile veían ya con Bolivia solita que emergía de su pobreza, ya vieron peligro en esa nación. Imagínense si veían la Confederación Perú-Boliviana, el tamaño del territorio y la imposibilidad de Chile de hacer frente a este coloso. Por lo tanto, los chilenos sobre todo manipularon todo lo que pudieron a los pequeños aristócratas peruanos, ¿no? Aquellos que no querían a Andrés de Santa Cruz, para ponerlos en contra, para que la nación peruana se ponga en contra. De tal manera que en reiteradas ocasiones utilizaron a Agustín Gamarra para hacerle la guerra a Andrés de Santa Cruz y provocar la separación de esta confederación. Dos grandes batallas venció Andrés de Santa Cruz, tanto en Tumuzla como en Yanacocha, pero lamentablemente en la última gran batalla que inició Salaverry y termina Agustín Gamarra, vence por fin el ejército peruano al boliviano en Yungay. Este es el inicio de la
de la finalización de la Confederación Perú-Boliviana. Andrés de Santa Cruz se retrae a Lima inicialmente y pretende volver a Bolivia para reagruparse y volver a tratar de reunificar estos dos países que aún contaba con ciertas personas que podían ayudarles para generar esta situación, pero volviendo a Bolivia se entera que tanto José Vallivián como Miguel de Velasco, José Miguel de Velasco, se habían levantado contra él en Bolivia, por lo tanto volver a Bolivia implicaba entrar directo a la cárcel y en el mejor de los casos, porque por ahí terminaba fusilado. Por lo tanto, se retira al Ecuador en principio y después se va a Francia, donde al final va a morir después de un tiempo. A partir de ese momento la Confederación Perú-Boliviana se diluye, se pierde. Queda en lugar de Andrés de Santa Cruz José Vallivián y Segurola, que era el vicepresidente de Andrés de Santa Cruz, que había quedado al mando del país mientras Andrés de Santa Cruz se iba a Yanacocha, a Tumula, a pelear por la Confederación Perú-Boliviana. José Vallivián tiene el inmenso mérito de terminar de una vez y por todas con las pretensiones peruanas sobre Bolivia, de anexar Bolivia al Perú, de hacer una sola nación, pero dominando a Bolivia. Lo vence en la batalla de Ingavi, donde muere Agustín Gamarra y con eso se acaban, como les decía, las pretensiones peruanas sobre Bolivia. A partir de ello, crea el departamento del Beni y continúa con la obra que había empezado Andrés de Santa Cruz porque era insoslayable la necesidad de continuar con ello para poder generar el país que él pretendía, que el gran Andrés de Santa Cruz pretendía. Ahora, vuelvo al mismo tema que con el que había iniciado anteriormente. Tienen que considerar la nueva clase política que se va a dar en Bolivia, aunque el tema nueva, la clase política es una palabra muy rara, muy complicada, se trata de una nueva forma de hacer política. Bolivia va a ser un ejemplo claro del surgimiento del caudillo. El caudillo es un líder, pero un líder negativo. Es un líder que tiene una visión vertical de la autoridad, ¿no? Él es el líder, es el único que tiene la razón y los demás o lo obedecen o dejan de ser parte del proyecto. No hay una forma de diálogo en la cual el subordinado pudiera hacerle notar al jefe, al líder, al caudillo, de que está obrando mal, de que está haciendo mal las cosas. Entonces, pese a que Bolivia era una gran potencia aquí en el contexto latinoamericano, no se pudo retrotraer, es decir, no pudo liberarse de ese sesgo de del caudillo. Empezaron a, uno por uno, todos los militares de los que había hablado inicialmente, que habían luchado en la guerra de la independencia y se creían con el derecho divino de ser presidente, a pelear este botín de guerra. Un pueblo, un país fuerte, sólido, pujante, con uno de los mejores ejércitos que tenía América Latina, con una productividad y una exportación de la producción alta, ¿no? Entonces, era un país realmente digno de ser gobernado. Entonces, todos querían ser presidentes por la razón o por la fuerza. En esa línea aparecen estos caudillos. Son muchos otros. Hemos tenido un montón de presidentes durante esta primera etapa de la historia boliviana, pero voy a destacar a 3 o 4 nada más. Manuel Isidoro Belzu, era, este es importante, este líder, este caudillo es importante porque es el caudillo que va a dar pie a una bifurcación, a una apertura del camino en dos rutas. Una que va a ser el librecambismo, que podríamos asimilarlo al capitalismo de hoy, y otra que va a ser el proteccionismo, que es algo muy similar a lo que es el socialismo de hoy. El Tata Belsu, como le decían los atláteres, los que lo seguían, el Tata Belsu era de ascendencia indígena, ya no era solamente criollo, sino además con rasgos netamente indígenas, que además desde un punto de vista muy socialista, si ustedes quieren, se proclamó defensores de los poseídos y atacó a quienes tenían propiedad privada, elevándoles los impuestos y poniendo en riesgo la propiedad de sus tierras a partir de no pagar esos impuestos que pedían. Y fomentó el proteccionismo económico. De eso vamos a hablar en un ratito. Todos estos caudillos tuvieron un gran problema permanentemente por lo mismo que habíamos hablado antes. Casi todo el erario nacional, toda la riqueza que tenía el Estado durante mucho tiempo, casi 100 años después del nacimiento de la República,
se ha utilizado única y exclusivamente para defender su gobierno, entendiendo que habían otros caudillos que pretendían tumbarlo. Toda la plata iba destinada a pagar a militares para que le guardaran la lealtad necesaria y no poder sucumbir ante otro caudillo que pretendiera también el sillón presidencial. ¿Ya? Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Unos años más adelante, eh, José María Linares va a tomar el poder por la fuerza, con apoyo de las Fuerzas Armadas y sobre todo de un sector oligarca minero, por lo que lo van a obligar al Tata Belsu a retirarse a Europa inicialmente y volver nuevamente para recuperar el poder, al menos eso creyó, y terminaría muerto por Mariano Melgarejo. Esto quería arreglar. Tenemos que entender perfectamente qué es proteccionismo y qué es librecambismo. El proteccionismo es el impulso a la industria nacional, que solamente voy a poder conseguirla si no tiene competencia. Solamente el pueblo va a consumir el producto nacional si no tiene otra alternativa. Entendiendo que el producto nacional históricamente siempre fue así, entendiendo que el producto nacional es caro porque no tiene la tecnología necesaria como para generar una eficiencia en cuanto al costo del producto y además no era de la mejor calidad. Siempre o muchas veces o la mayor parte de las veces la producción que se generaba por la importación de productos del extranjero, especialmente de Europa, era de mejor calidad y era mucho más barata. Entonces, ¿cómo hacer para que la producción nacional pueda valorarse y ser consumida si se impone altos impuestos a la importación de aquellos productos que venían del exterior? ¿Qué es lo que hace el proteccionismo? Obliga a pagar altos impuestos, impuestos prohibitivos, por lo que al final los empresarios desisten de traer cosas de afuera y no nos queda más que consumirlo de adentro. ¿Ya? Contrariamente a eso, el librecambismo lo que hace es abrir el mercado, dejar que los empresarios traigan cosas de afuera, liberarlos de los aranceles de importación y que el mercado, es decir, la oferta y la demanda, haga lo que quiera. El mercado funciona, como siempre, en base a la oferta y la demanda. Aumenta la oferta, hay muchos productos y los precios tienden a bajar. Hay pocos productos y los precios empiezan a subir. Sube la demanda, los usuarios quieren más algo que hay poco y entonces el que tiene poco los puede vender al precio que les dé la gana. Entonces, el populismo del Tata Belsu, enmarcado en una política proteccionista, va a ser un obstáculo muy grande para los pequeños, perdón, para los grandes mineros bolivianos que pretendían justamente liberar el mercado internacional para que ellos puedan importar todo aquello que quisieran. Por eso es que a partir de un golpe de Estado fomentado por el Ejército Nacional con recursos de los mineros, encumbran a José María Linares. Espérenme un segundito. Decía, eh, José María Linares va a ser el primer presidente civil que tuvo el país. Todos los que hubieron antes eran militares. En cambio, José María Linares es civil. Y va a hacer algunas cositas interesantes, pero lo más importante es que se va a someter totalmente a los designios de los mineros. Tanto Aramayo, el más grande de los empresarios mineros que tuvo el país y que sobresalió a nivel mundial, como eh, Aniceto Arce y Gregorio Pacheco, que eran muy importantes mineros y que a la postre fueron empresarios privados y que entendieron que directamente mejor es ser presidente antes que tener un títere como era José María Linares quizá, estar ellos directamente en el gobierno y poder hacer lo necesario para cuidar sus intereses. José María Linares además inicia la explotación de guano y salitre, que va a ser uno de los motivos que van a desencadenar la guerra del Pacífico y la pérdida del territorio marítimo, y se va a declarar dictador, acompañado por las Fuerzas Armadas, va a disolver el Congreso y va a ser el único que va a definir, o al menos aparentemente, los destinos del país. Prosigo con el general Achá.
de quien tengo que referirme a él por cuanto vislumbró, pudo entender el peligro que significaba Chile para los intereses bolivianos. En su gobierno hay algunos avances de los chilenos hacia el territorio boliviano, dominando parcialmente por medios pacíficos. Ellos simplemente entran y avasallan el territorio donde no había nadie y empiezan a explotar el guano y el salitre. Por lo tanto, Achá tuvo la visión de que la única forma para que los chilenos no sigan entrando de esa forma es generando una ruta de transporte que pudiese llevar a la población boliviana hacia el litoral boliviano. Consigue un préstamo del gobierno británico para construir un tren desde La Paz, desde Oruro hasta el litoral, hasta Cobija, que fue aceptado el crédito y los ingenieros hicieron el proyecto para la construcción del tren, pero problemas internos, no le puse entre comillas ahí, pero problemas internos ocasionaron la frustración de este proyecto y jamás se pudo consolidar. Más adelante Achá fue derrocado por Mariano Melgarejo, que es al último al que me voy a referir. Mariano Melgarejo puede ser considerado uno de los personajes más nefastos por la calidad despótica, la barbarie y la ignorancia que significó su gobierno. 6 años, el gobierno del sexenio lo llaman, durante 6 años este caudillo era carismático, era charachero, le gustaba beber, por lo tanto era jocoso, ¿no? Pero era torpe y bruto como él solo. Y esa torpeza y esa brutalidad lo convirtió en una persona de temer, ¿no? De tenerle terror. Pero también esa brutalidad, sumada a la ignorancia y a la barbarie, lo llevó a firmar una serie de convenios y de tratados internacionales que nos costaron a la postre la pérdida de la cualidad marítima. Hay algunos tratados que van a ser lapidarios y que en su momento no pudimos hacer nada en contra de ellos por cuanto estaban firmados por autoridades bolivianas, como en este caso el presidente de nuestro país, que era Mariano Melgarejo. Además de eso, tuvo la primera actitud, la primera conducta contraria a los intereses de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas para ese momento estaban superditados a ciertos espacios como reservas, los cuales eran propiedad solamente de manera colectiva de esos pueblos indígenas. Lo que hizo Melgarejo, por cuanto necesitaba plata, impuso altos impuestos a la propiedad de estos territorios de los pueblos indígenas. Y si no podían pagarse estos impuestos, los territorios se revertían a poder del Estado boliviano. ¿Qué significaba? Los indígenas, y lo habíamos dicho, era población netamente pobre. Jamás iban a poder pagar un solo impuesto por más bajo que sea. Mucho aún, si los impuestos que impuso Mariano Melgarejo eran mucho más elevados de lo que comúnmente pudimos haber esperado. Entonces el Estado se apoderó de esos territorios y los distribuyó entre la oligarquía, vendiéndoselos para poder generar riqueza para el erario nacional y Melgarejo en este caso poder defenderse ante las acciones de otros caudillos que pretendían tumbarlo. Melgarejo terminó mal, fue muerto por su propio cuñado, producto de rencillas familiares inclusive, pero lo peor es que quedó como un hombre déspota y que significó una página negra de la historia boliviana. Entonces, jóvenes, con esto, eh, con esto vamos a finalizar el, el tema de la consolidación de la República Boliviana y nos encontramos para el tema de la Guerra del Pacífico. Le agradezco mucho y nos vemos pronto.